buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. Se espera un anuncio muy importante en los Estados Unidos con respecto al programa DACA, que ampara la deportación a quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos desde niños. Esto aprobado en su momento por Barack Obama, que les permite trabajar durante 2 años y renovar ese permiso. Los llamados Dreamers, que llegaron pues tan chiquitos a Estados Unidos que conocen muy poco de México, de Centroamérica, de sus países de origen. Los medios estadounidenses aseguran que Trump ya decidió ponerle fin al programa y bueno, pues fue una de sus promesas de campaña, eliminar las acciones ejecutivas de Barack Obama. El programa DACA, que beneficia a los Dreamers, es una acción ejecutiva de Obama. Y bueno, pues yo agradezco muchísimo la presencia de Eunice Rendón, que es coordinadora de la Agenda Migrante aquí en el Estudio del Aire. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias por la invitación, Paola. Viene ya precisamente Agenda Migrante nuevamente y estará enfocada en los Dreamers. Efectivamente, este jueves tenemos reunión en un consejo que justamente armamos binacional, que se llama Uniting Dreams, en donde están más de 50 Dreamers en Estados Unidos de diferentes lugares conectados con aquellos que también han regresado por diferentes motivos a nuestro país. Y este jueves vamos a discutir cuáles son los siguientes pasos a partir del anuncio que se prevé haga Donald Trump y de todo lo que se está moviendo por allá, y para que ellos también nos platiquen cuál es la mejor manera que ellos ven, en donde nosotros también de este lado los podemos apoyar desde diferentes sectores. A ver, eso es muy importante. Ya Carlos Loret entrevistaba y bueno, ya digamos que abordó el tema desde Nueva York, pero pues finalmente estamos hablando de jóvenes nacidos en México y que podrían repentinamente estar acá. Un gran capital humano el que ellos representan, pero ¿qué se está haciendo desde México para recibirlos y para apoyarlos, para aprovecharlos, diría incluso Eunice? Sí, mira, me parece que lo más importante es entender que estos jóvenes realmente es un despropósito de Trump, o sea, va a tener un impacto político, social y económico. Son el puente más importante entre México y Estados Unidos. Más del 70% de ellos tienen ya una educación, el 98% de ellos son bilingües, más del 90% tienen también un empleo. Entonces realmente es gente muy productiva. Claro. Y creo que además son los migrantes mejor organizados y mejor insertados en la comunidad. Entonces realmente van a dar la batalla porque hay empresarios ya de aquel lado apoyándolos, ya están por supuesto muchos políticos manifestándose y grupos sociales, y ellos mismos pues son un grupo fuerte, están viajando muchos hasta DC toda esta semana para hacer estas manifestaciones. Entonces me parece que allá hay un apoyo que ya se está viendo y que va a ser un movimiento social fuerte. Y de este lado de la frontera pues también habemos grupos que hemos trabajado pues desde Agenda Migrante, pero también están otros grupos de la sociedad civil como New Comienzos, como algunos otros, Dream in México. Hay varios grupos que ya vienen trabajando con los ODA, con los Dreamers, y que hoy más que nunca pues también están ahí apoyando desde la sociedad civil. El gobierno mencionaba algo, el presidente en su informe el sábado, pero me parece que tendrá que hacer un pronunciamiento fuerte al respecto. Y no solo pronunciamiento, sino acciones, sí, ¿no? Un pronunciamiento de apoyo y por supuesto de ofertas hacia estos Dreamers. Ya hay algunas instituciones educativas como el INEA que ya están trabajando algunas también acciones. El INJUVE está diseñando una estrategia también de jóvenes binacionales. Entonces ya hay algunas cosas que se empiezan a dar. Sin embargo, me parece que hay que apoyarlos con más fuerza y sobre todo diferenciar entre estos chicos que en caso de que vinieran, seguramente tampoco es que van a mandar a los 800,000 de un jalón. Además, faltan las batallas que se van a dar allá legalmente. Claro, y el las Congreso. batallas legales. Desde el Congreso tiene un poder hoy importante. Recordemos que el Dream Act en su momento no pasó por 5 votos, que eso les da un estatus migratorio legal permanente y no de 2 años, y hoy el Congreso pues tiene la responsabilidad ante un presidente sin lógica y sin estrategia. Pues creo que es importante que la lógica y la estrategia entren en el Congreso. Se va a poner difícil porque también recordemos que esto surge por 10 estados que demandan a la Federación la terminación de DACA. Varios de estos estados fueron los que en su momento votaron en contra. Hoy pueden mover también, hay algunas cosas. El presidente del Congreso también ha dicho que no quiere que se amplíen los derechos de estos jóvenes. Sin embargo, creo que también es una oportunidad para que hagan un buen cabildeo allá y más bien tengan un estatus migratorio pues mucho más permanente, ¿no? Me da algo de aliento esto que conversaba hace apenas unos días con legisladores federales estadounidenses. Hablan del caos que hay en el gobierno de Donald Trump, que de alguna manera, pues claro, se contagia hasta el Congreso, y en medio de todo esto,
es muy difícil que se aprueben medidas importantes y finalmente eso es lo que podría beneficiar a los Dreamers, ¿no? De todo este revoltijo que genera Trump, pues, y toda esta confusión y este caos. De por sí ya tiene un relajo, pero además creo que no es miedo, algo que a mí me parece importante mencionar, no es miedo para los migrantes, para los estadounidenses, porque es un presidente que ha demostrado no respetar las instituciones y ha demostrado que también los derechos humanos no son tan importantes para él con el simple indulto de Arpaio, en fin, claro. Hay varias cosas que nos han demostrado esto y creo que hoy, por eso republicanos también se están manifestando en el tema, ¿no? Y si lo escalamos a Corea del Norte, miedo al planeta entero. Te agradezco muchísimo. Gracias. Estamos atentos. Que nos acompañen este 7 y atentísimos a la nueva cita de Agenda Migrante dedicada a los Dreamers. Muchas gracias. Muchas gracias. Así de insidioso puede llegar a ser el Internet de las cosas. Una mirada al espejo y este tarda segundos en enunciar todos los presuntos puntos débiles, arruguitas, poros dilatados e impurezas en la piel. Este espejo conectado a Internet nunca miente. También este frigorífico está conectado a la red. Una vez programado, el aparato encarga lo que falte: leche, jugo de naranja o mantequilla. Para aquel que quiera seguir haciendo la compra, hay instalada una cámara web para ver a distancia el contenido de la nevera. Ya ni siquiera hay que ocuparse del jardín, al menos no del riego. Una vez conectados a Internet, el grifo y el sistema de mangueras, una aplicación se ocupa de que las plantas siempre reciban la cantidad justa de agua. El Internet de las cosas cobra dinámica. Se calcula que este año más de 8.000 millones de objetos en todo el mundo están conectados a Internet. Un tercio más que el año pasado. Cuanto más tareas asuman las nuevas tecnologías, tanto más tiempo tendremos para otras cosas, como por ejemplo ver televisión o jugar en la computadora, los otros grandes mercados de crecimiento del sector. Muchas veces la gente dice que les gustó el blockchain poco después de usarlo por primera vez. Antón, bienvenido y gracias por su participación en Dukescopy TV. Es un placer conversar de nuevo con usted. Como siempre, hoy tenemos un tema muy interesante, el blockchain, sobre el que mucha gente está hablando ahora. Ciertamente muchas personas preguntan sobre eso, pero ¿podría empezar explicando qué es el blockchain? Primeramente, me gustaría decir con seguridad que el blockchain es la mayor innovación que veremos durante nuestra vida. Solo para proporcionar un punto de referencia de la misma manera que el Internet transforma la forma en que intercambiamos información, el blockchain transformará la forma en que intercambiamos los activos. En términos técnicos, el blockchain se distribuye, es transparente y global. Es una base de datos de transacciones donde cualquiera absolutamente puede acceder, sin fronteras y sin límites. Si pensamos en cómo funciona el sistema financiero actual, tenemos conocimiento de que existe autoridad central que tiene todo el poder y toma decisiones. En el caso del blockchain podemos decir que es de forma diferente porque el poder se distribuye entre muchas entidades y las decisiones se realizan realmente por consenso. Lo que es muy interesante es que hoy en día cuando usted transfiere dinero a su familia o a cualquier otro lugar, podemos reparar que todo es sin transparencia, muy lento y se pagan muchas tasas. Pero el blockchain es diferente pues proporciona el poder para el usuario medio, es accesible, muy seguro y divertido. A menudo la gente dice que les gustó el blockchain poco después de usarlo por primera vez. Y entonces, ¿por qué eso se llama blockchain? Cierto, hasta la fecha esa es la pregunta más común. Solo para tener noción, hace unas semanas estuve en la ONU en Nueva York y tras unos días en Liechtenstein, a donde fui de trabajo, siempre me preguntaron por qué esa tecnología se llama blockchain. Entonces, literalmente, el blockchain es solo una serie de bloques con transacciones colocadas en una cadena. Por ejemplo, si usted y yo hacemos una transacción, esa transacción se coloca en un bloque y una vez que la misma se comprueba, la misma se coloca al final de una gran cadena de bloques. Entonces de ahí viene el nombre de blockchain.
Bueno, entonces eso realmente es muy simple. Leakey ya opera bastante tiempo. ¿Cuáles son sus siguientes planes? Bueno, primero quisiera mencionar que en Leakey construimos un mercado global en la cima del blockchain y a través de la aplicación que se llama Luca Wallet. Cualquier usuario puede intercambiar recursos digitales que están en el blockchain. Entre otras empresas, Leakey se destaca en forma de abordar las tres cuestiones que son principales para los usuarios, que son seguridad, regulación y liquidez. Ahora voy a explicarlo. Por ejemplo, en términos de seguridad, la gente ha escuchado muchas veces que los cambios han sido pirateados y que los hackers robaron mucho dinero de los clientes. Entonces la gente está muy preocupada por la seguridad de sus recursos. Nosotros solucionamos este problema de forma que construimos una cosa llamada intercambio semicentroidal, que significa que el cliente es siempre poseedor de sus activos a través del Leakey Wallet, que imposibilita a un hacker robar sus recursos. En términos de la regulación, puedo afirmar que aquí Leakey es un pionero. Desde el principio, colaboramos con reguladores para hacer el intercambio en nuestra aplicación segura y protegida. Eso significa que cada cliente que desea usar nuestro intercambio debe pasar el procedimiento, conozca a su cliente y también aplicamos procedimientos contra el lavado de dinero, lo que significa que queremos estar lejos de las personas malas. Y por último, cuando uno de los activos se muestra en el blockchain, inmediatamente proporcionamos liquidez implementando algoritmos de creación de mercado. Aquí está involucrada mi experiencia, porque antes yo era un trader de alta frecuencia en el fondo de cobertura. Me gustaría mencionar también que una de las mayores ventajas de Leakey es que todo es completamente gratuito, no se cobran tasas de transacción y Leakey gana el dinero como un formador de mercado. Para una persona que no está muy familiarizado con Leakey, eso puede parecer una empresa de criptografía con una aplicación, pero Leakey es mucho más que eso. En la empresa trabajan casi 100 funcionarios y en el futuro próximo se están lanzando muchas cosas. En general, pronto vamos a lanzar un trading de margen y además simplificamos el procedimiento para la oferta de la moneda inicial. Recientemente la demanda está aumentando. Parece que el blockchain y la criptomoneda están ganando popularidad y tal vez seguirá en ese sentido. Pero ¿cómo pueden las personas adherirse al movimiento del blockchain? En realidad, esa cuestión es muy frecuente porque muchas personas están entusiasmadas sobre esa tecnología y ellos saben que eso es el futuro. Sin embargo, ellos dicen que eso para ellos es muy complicado. Solo para aclarar, primero he invitado al público a bajar a Leakey Wallet, por lo que dependen de ellos. Además, tienen que completar un simple procedimiento de registro que es para seguridad y las regulaciones, por lo que conseguimos tener solo buenas personas en el intercambio. Una vez que eso termina, pueden usar el blockchain. Ellos pueden financiar su cartera asociándola a los francos suizos. Además, ellos pueden negociar las monedas digitales. Por ejemplo, pueden intercambiar francos suizos, euros, dólares o yen. También es posible comprar criptomonedas y los activos digitales. Eso es solo para tener conocimiento de que Leakey tiene sus propias acciones en blockchain y si la gente quiere convertirse en nuestros accionistas, pueden simplemente comprar acciones en blockchain y convertirse en nuestros inversores. Realmente es una cosa simple y fácil, solo con un enfoque correcto. La verdad es que creo que también debo intentar. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por vernos y si les gustaría saber más y ver más entrevistas sobre el blockchain y criptomoneda, miren Dukascopy TV. El ministro británico para el Brexit, David Davis, tacha de ridículas las conclusiones de la Comisión Europea. El negociador europeo Michel Barnier afirmó tras la tercera ronda de diálogo que las conversaciones no habían avanzado en los aspectos clave. Davis discrepa y reprocha a Bruselas querer presionar a Londres. Francamente, creo que es un poco ridículo porque hemos logrado cosas. No me refiero a Michel Barnier, a quien conozco personalmente desde hace 20 años, sino a la postura de la Comisión Europea, que dice que no se ha hecho nada, declaró Davis, quien aseguró estar negociando el Brexit de un modo muy británico y muy pragmático.
Estos comentarios tienen lugar después de una semana de negociaciones en Bruselas, donde se avanzó poco en el proyecto de ley de divorcio. El presidente de la Comisión Europea estima la factura del Brexit en 60.000 millones de euros, mientras que Theresa May calcula la baja en unos 55.000 millones de euros, según ha revelado este domingo el diario The Sunday Times. Estados Unidos pisa el acelerador de las sanciones internacionales contra Corea del Norte. Durante la reunión de urgencia que ha celebrado el Consejo de Seguridad de la ONU para estudiar qué hacer tras el último ensayo atómico del régimen de Pyongyang, la embajadora estadounidense ha anunciado que distribuirá un borrador con las sanciones más fuertes posibles y que quiere que sean aprobadas el próximo lunes. Ser una potencia nuclear no consiste en utilizar esas armas terribles para amenazar a otros, argumentaba. Las potencias nucleares entienden sus responsabilidades, pero Kim Jong-un no comparte esa visión. Su uso abusivo de misiles y sus amenazas nucleares demuestran que está pidiendo la guerra, algo que Estados Unidos no quiere por ahora, pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada. China y Rusia han pedido que se evite una escalada de la tensión en la península coreana, que está al rojo vivo desde que Pyongyang hizo estallar una bomba de hidrógeno el sábado de madrugada. Fue el artefacto nuclear más potente de los que ha probado en los últimos 11 años. Como respuesta, Corea del Sur ha realizado maniobras militares con misiles balísticos, simulando un ataque a una base nuclear norcoreana. Ha decidido reanudar la instalación del polémico escudo antimisiles estadounidense y no descarta desplegar armas atómicas. La noticia del misil norcoreano que sobrevoló Japón afectó el par dólar estadounidense-yen. ¿Pero qué podemos esperar del par en el futuro? Nuestro invitado de hoy para una previsión del par es Farrell Haupt de Haupt Foreign Limited. Corea del Norte disparó un misil provocativo sobre Japón. Inicialmente el yen subió con la noticia, pero el aumento de las tensiones globales seguirá dando impulso a la moneda japonesa a corto plazo. La situación de Corea del Norte y Japón ahora es muy interesante. El misil norcoreano que sobrevoló Japón fue una provocación. Y en mi opinión, esa tensión política va a afectar directamente al yen, que debe desvalorizarse ante todas las principales monedas a corto plazo. Esa tensión militar causada por el disparo del misil que invadió el espacio aéreo japonés podría generar graves problemas políticos durante años e incluso una guerra, especialmente en aquella parte del mundo. Esas son posibilidades suficientes para hacer que el yen japonés se desvalorice ante todas las principales monedas, pudiendo incluso llegar a 111,32 frente al dólar estadounidense. La semana pasada el dólar estuvo bajo presión tras el discurso de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en Jackson Hole, ya que no mencionó estímulos monetarios. ¿Cree que veremos más estímulos de la Fed a medio plazo? Bueno, el dólar estadounidense se desvalorizó ante todas las principales monedas por más de un mes, incluyendo el euro, el dólar australiano, el dólar neozelandés y el yen japonés, frente a la cual la moneda estadounidense mostró debilidad hace algunas semanas. Al considerar esa tensión política que involucra a Corea del Norte, no creo que veremos ninguna medida de estímulo monetario por parte de la Fed en esta etapa. Mi previsión es que hasta finales de año no haya ningún aumento de la tasa de interés para estimular la fuerza del dólar estadounidense, lo que ayudaría a largo plazo, por lo que vamos a tener que esperar el final del ciclo de la Fed para ver si el dólar conseguirá invirtiendo esa tendencia. Sin embargo, debido a las tensiones militares y políticas en Oriente, mi previsión es que el dólar estadounidense va a debilitarse nuevamente hacia el nivel 108,60.
Y cerrando, ¿cuál es su previsión para la tendencia futura del par? En el largo plazo, mi expectativa es de una caída libre del dólar frente al yen japonés, y teniendo en cuenta las variables técnicas, mi previsión es que el par caiga a 106 o posiblemente 103 en los próximos 12 meses. Farrell, muchas gracias por compartir su previsión con nosotros. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV durante la semana para más previsiones. Hasta luego. El Economista Televisión. El presidente estadounidense Donald Trump decidió terminar con el programa de acción diferida para llegados en la infancia DACA, pero con una tregua de 6 meses para dar tiempo a una acción del Congreso. Trump, quien ha dicho que buscaría una salida humanitaria a la cuestión de quienes llegaron de niños a Estados Unidos, tiene previsto hacer el martes el anuncio oficial sobre el destino del DACA, que beneficia a casi 800,000 jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos. Fuentes de la Casa Blanca dijeron que el tema fue discutido por el equipo de Trump ante la expectativa de que cualquier decisión sobre el DACA detone una tormenta política en medio de las negociaciones presupuestales. La ampliación del DACA y DAPA fueron contempladas en una orden ejecutiva migratoria del entonces presidente Barack Obama en 2014, pero nunca entraron en vigor, debido a las demandas legales en contra de la iniciativa. Notimex. El Economista Televisión. Futuro del Tratado de Libre Comercio. Para hablar del tema nos acompañan Eduardo Pacheco, socio líder de estrategia y operaciones y líder del sector público en consultoría, y Froilán Campos, líder de transformación del modelo de negocio de consultoría de Deloitte. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones que presentaron el día de hoy ustedes en este reporte sobre posibles escenarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Claro, gracias, te platico. Lo que presentamos el día de hoy fue el resultado de la aplicación de una metodología que tenemos en Deloitte de planeación por escenarios o diseño de escenarios con una visión a mediano plazo. Lo presentamos al 2030, en donde incorporamos una variable que precisamente acabas de comentar ahorita en tu noticiero, que es esa actividad digital, ¿no? El tratado, cuando se negoció hace 25 años, era una realidad diferente en el mundo, en México en particular, a lo que es el día de hoy. Consecuentemente, conceptualizamos unos escenarios a la luz de una actividad comercial en la región y además una actividad digital o de tecnología. Y esos escenarios dan una visión de lo que pudiera esperarse de las implicaciones hasta el 2030, que puede ser un escenario muy optimista en el mundo digital y de una actividad comercial robusta, o también una actividad pesimista en donde la tecnología no entrega lo que promete, pero tenemos también una actividad comercial o robusta o una actividad comercial también débil. Entonces, a la luz de esos escenarios se plantean qué es lo que estaría esperando pues los 3 países de la región. Precisamente, ¿nos podrían detallar un poco más cuál sería este escenario optimista y cuál sería el escenario pesimista en torno al comercio electrónico? Bueno, la verdad es que los escenarios son 4 escenarios, uno donde precisamente lo que se busca es plantear el mejor de los mundos, es decir, nos integramos completamente dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, obtenemos ventajas a través de todos los temas digitales para poder desarrollar y volverse líderes nuevamente en una estructura comercial integral entre los 3 países. Entonces sacamos provecho, digamos, durante ese escenario de la integración completa, todas las ventajas que esa integración comercial, laboral puede traer, y de cara a los temas digitales, que es la aportación que puede traer esta región hacia el mundo en general. Y de la parte del escenario más pesimista, pues ahí el planteamiento es más cómo se aíslan, digamos, los diferentes países y cuáles son las diferentes rutas que deben seguir cada uno de ellos. Para el caso de México, el planteamiento es buscar alternativas hacia otras latitudes donde pudiéramos sacar provecho pues de toda la infraestructura que ya está montada en el país y no depender tanto ni de Estados Unidos ni de Canadá para poder lograr ventajas ante un escenario pues mucho más complicado y sobre todo pues más aislado de lo que puede ser la integración regional.
regional. ¿Dónde podrían buscar por parte de México estas oportunidades? ¿En qué países del mundo ustedes ven mayores avances en este tema que es el comercio electrónico? Bueno, obviamente vemos una interacción fuerte con lo que es Asia, en particular China. Creemos que esa es una de las posibles alternativas que el país pudiera estar siguiendo. Y otra es obviamente una integración hacia Latinoamérica, ¿no? Es un mercado que se ofrece apetitoso para poder desarrollar este tipo de relaciones, ¿no? Entonces esos son parte de los escenarios que consideramos. Hablabas hace unos momentos de la infraestructura. En México tenemos una infraestructura robusta, ¿ustedes consideran, para este tema del comercio electrónico? Digamos que es una infraestructura que está en desarrollo completamente y que hay que aprovechar, digamos, todos los adelantos que vienen y que existen, y sobre todo que hay una integración además global con otros países que nos permiten sacar provecho para poder desarrollarla localmente y que eso sirva como base y plataforma para el aprovechamiento a nivel regional, que lo que buscamos al final es que México tenga un liderazgo todavía mucho más prominente dentro de la región específicamente, y que eso le sirva a otros tratados con los que estamos desarrollando para poder pues establecer un footprint mucho más fuerte dentro de la región, ¿no? Si me permites, vale la pena acotar que esta es una visión hasta el 2030, ¿no? Claro. Es una visión y es un futuro plausible y que no está escrito en piedra, ¿no? Pero en donde se ven ciertas líneas que pudiera estar siguiendo el país, en donde sí tenemos mucho camino por recorrer. Tú sabes que el comercio electrónico en México está en un punto por así decirlo de quiebre, ¿no? En donde hay tiendas departamentales que se han metido fuertemente a ello, otras organizaciones que han tratado de desarrollar su presencia digital, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Creemos que se están dando las bases para que así sea y creemos que no podemos estar ajenos a una realidad mundial, ¿no? El comercio cada vez más va a tener una influencia del mundo digital y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces el resultado de este trabajo plantea eso, ¿no? El poder estar preparados hacia un futuro cercano. 2030 lo vemos lejos, pero no es tanto, ¿no? No falta tanto, 13 años. 13 años. Y precisamente en esta carrera de aquí al 2030, ¿en qué debe de invertir México para tener una infraestructura más robusta en el comercio electrónico? Es decir, llegar a una mayor población para el acceso a Internet, el tema de la seguridad también en estas vías electrónicas. ¿En qué creen ustedes que se debe de invertir más? Bueno, principalmente obviamente en llegar y tener una cobertura mucho más amplia de la que tenemos actualmente para poder sacar provecho de todas las ventajas digitales que hoy está dando pues la infraestructura en general. Yo creo que esa es una de las primeras partes. Lo segundo es poder establecer mecanismos que le permitan a la población en general tener más acceso a la información para poder saber hacia dónde debería de moverse en función de la evolución que va teniendo el comercio electrónico y también los temas digitales, porque al final la inteligencia artificial, la automatización empieza también a tomar ciertas partes de la infraestructura general, y eso va a tener un impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel comercial, y pues esa parte de tomar en cuenta todos estos factores y tomar mayor cobertura a nivel nacional va a permitir pues que la gente se esté preparando y que sobre todo las empresas se estén preparando de cara a estos nuevos retos que eso implica, ¿no? Y la reforma en telecomunicaciones juega un papel importante aquí, ¿no? Todo el mundo sabemos que ha tenido resultados relevantes, importantes, consolidando el sector, jugadores nuevos entrando, haciendo inversiones muy, muy fuertes, muy relevantes, para poder cerrar esa brecha digital, ¿no? Sabemos que hay diferencias regionales a lo largo de todo el país, es muy diferente. Grandes diferencias, sobre todo en el sur del país. En el sur, correcto. Entonces, aquí se tiene que tener algún tipo de aliciente para hacer esas inversiones. Creo que las empresas que están ahorita en este espacio lo están viendo que hay una oportunidad importante. México tiene una generación joven de empresarios que también están deseando desarrollar negocio en línea. Vemos el boom que hay ahorita en las fintechs, es un espacio que también va a crecer mucho. Las criptomonedas, parte de nuestros escenarios plantean que mucho de la economía se va a empezar a manejar por ahí también. Entonces, creo que se están dando los pasos adecuados y la reforma en Telecom ha definitivamente sido un paso importante para ello, ¿no? Bien, pues muchas gracias por venirnos a platicar sobre este reporte que presenta Deloitte el día de hoy sobre los diversos escenarios de aquí al 2030 con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y un capítulo tan importante que es el comercio electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a nuestros amigos de Deloitte, Eduardo Pacheco y Froilán Campos. Esperamos verlos próximamente por acá. Gracias. Muchas gracias. Los Dreamers salen a la calle en Los Ángeles para protestar contra la posible anulación del programa DACA. Cientos de personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños, conocidos como los Dreamers, podrían ser deportados si el presidente Trump decide suspenderlo.
Cerca de 800.000 jóvenes se benefician del programa creado en 2012 por Obama para protegerles de la deportación y darles acceso al mercado laboral. La prioridad del presidente en el ámbito de la inmigración es crear un sistema que fomente la inmigración legal y que beneficie a nuestra economía y a los trabajadores estadounidenses. Quiere asegurarse de que se hace bien y por eso está finalizando los detalles. El presidente se pronunciará el martes sobre el futuro del programa. Un auténtico dilema para su administración, ya que hay muchos republicanos y grupos empresariales que le presionan para no cancelarlo. El presidente chino Xi Jinping dio este lunes la bienvenida a los 4 líderes de los países emergentes que junto a China conforman el bloque de los BRICS, con una ceremonia en el Centro Internacional de Convenciones de la ciudad costera de Xiamen. El primero en llegar fue el presidente brasileño Michel Temer, seguido de su homólogo de Sudáfrica, Jacob Zuma, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente ruso Vladimir Putin. Una vez llegados todos los líderes, el anfitrión de la cumbre, Xi Jinping, estrechó la mano de sus 4 invitados y los 5 posaron en la foto oficial en la que el presidente chino se situó en el centro. Con Temer y Modi en los extremos, los 5 líderes del bloque de potencias emergentes se dieron la mano como muestra de unidad. Una alianza que apenas tiene una década de existencia, pero que espera tener cada vez más voz en la comunidad internacional. Aunque a pocos cientos de kilómetros de la ciudad donde se celebra la cumbre, la costa china sufre los embates del tifón Magwar, la meteorología respetó a los líderes y por ahora Xiamen amaneció sin lluvias, aunque nublado. El presidente chino Xi Jinping apostó este lunes por impulsar la relación de su país con México, tras un encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con motivo de la cumbre de los países emergentes BRICS. Xi dijo que las dos naciones deben intensificar la cooperación regional e impulsar la construcción de una zona libre de comercio de Asia y el Pacífico, a lo que también añadió que espera que los lazos chino-mexicanos desempeñen un papel ejemplar en el proceso de construcción de una comunidad entre China y América Latina. Peña Nieto dijo que México buscará una cooperación más estrecha con China en campos como el comercio, la inversión, la energía, las telecomunicaciones, la interconexión y el turismo, en el marco de la iniciativa de China de las nuevas rutas de la seda. Los 2 líderes mantuvieron el encuentro privado en la ciudad china de Xiamen, tras la celebración de la sesión plenaria que ha reunido a los líderes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, de una cumbre en la que México participa como país invitado. Continuar hablando de las presiones laborales en esta renegociación, nos acompaña en el estudio Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del Financiero. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás, Susana? Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, vemos que las reglas del mercado laboral seguirán en las mesas negociadoras el día de hoy y pues no se llega a ningún acuerdo. Por un lado, Estados Unidos y Canadá pues dicen que México debe de subir los salarios para pues que su mano de obra sea más competitiva, pero en México pues es un tema que dicen debe discutirse internamente. Pues sí, sin lugar a dudas, la ventaja que tiene México con respecto en América del Norte pues es que tenemos salarios más bajos, por eso la ventaja de poner las fábricas en México, aprovechar el salario bajo con buena capacidad de producción y producir y exportar de regreso a Estados Unidos. Desafortunadamente en México pues los salarios tienen que ir de acuerdo a la productividad, si no vamos a tener un problema inflacionario, que de hecho ahorita estamos teniendo bastantes problemas inflacionarios y ya había una discusión del salario mínimo, de incrementar el salario mínimo, entonces el tema es de que se pudiera juntar las dos, ¿no? El tema también es de que la productividad en México ha estado cayendo desde el año pasado y la productividad tiene que ver con la caída en la inversión privada. Entonces, si no hay inversión, pues es muy difícil que haya aumentos en la productividad y lo que estamos viendo es de que mientras no se resuelva cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio, o sea, estamos como atrapados en un círculo, entonces no se va a detonar la inversión privada, la inversión pública también por la restricción de gasto que tiene el gobierno, pues también está parada. Entonces, hasta que no pasemos las elecciones y no se resuelva NAFTA, pues va a ser muy difícil que se detone la inversión, podríamos tener mejor productividad y aumentar los salarios sin que le pegue a la inflación. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Porque el tema de los salarios pues ya viene desde mucho antes que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero siempre pues de cierta manera este freno había sido un poco la inflación.
¿no? Sí, claro, o sea, más bien es la productividad. O sea, tú no le puedes pagar más en términos reales a un trabajador si no te da más trabajo por el mismo salario, ¿no? Entonces, si me da 10 productos, necesito que me dé 12 para que le pueda aumentar el salario 20%, ¿no? O sea, tiene que ir así. Si no, pues si le subo el salario, pues lo único que va a hacer es un costo adicional al empresario, entonces es inflacionario porque le va a tratar de subir sus costos para compensar, como lo hemos visto, ¿no? Ahorita subió la gasolina, es un costo más en las empresas, los costos de la energía, y pues tienen que subir los precios, y ahí va, y el salario pues es otro precio también. Y entonces los aumentos salariales no los veríamos hasta después de la renegociación, hasta después de las elecciones, donde dices que haya mayor inversión, mayor productividad y esto detonaría una alza salarial, pero pues esto también son presiones dentro de la renegociación. Exactamente, ¿no? El tema es de que a lo mejor los vamos a ver antes, pero va a ser una presión para la inflación. Claro. O sea, obviamente si no vienen acompañados de aumentos de productividad, entonces van a seguir presionando la inflación. Y lo que nos da temor para la inflación es de que pues, los salarios nominales ya están subiendo arriba de 5%. Los de junio subieron 5.5, los de julio 5.8. Este viernes se van a dar a conocer los salarios del mes pasado de agosto. Y el tema es de que pues, si se quedan altos y también la inflación que se está quedando alta, pues ya entra a ser una carrera porque los salarios suben en base a la inflación y luego la inflación no baja porque no está mejorando la productividad y ahí te quedas atorado, y eso es lo que nos preocupa también, que va a ser más difícil que baje la inflación en este contexto, ¿no? Precisamente este jueves se da a conocer el reporte de inflación. Tú escribiste algo muy interesante. ¿Qué podemos esperar? Cuéntanos. Pues fíjate, lo que nos preocupa de inflación, va a salir el reporte, nosotros estamos esperando 0.15, ya es igual que lo que está esperando el consenso del mercado, pero lo que nos preocupa es que la inflación 12 meses ya va a llegar a 6.8, a 6.77, ¿no? Para la segunda quincena y para todo el mes en 6.7. Si te acuerdas, hace 2 meses estábamos diciendo que el pico de la inflación era 6.3, ya habíamos llegado y ya iba a empezar a bajar. El mismo Banco de México la semana pasada que publicó su informe de inflación hizo lo mismo, ¿no? Decía que el pico iba a ser en el segundo trimestre, ahora dice que va a ser en el tercer trimestre, entonces cada vez lo sube más y dice que la inflación va a cerrar abajo de 6% a fin de año. Entonces su argumento para no seguir subiendo las tasas a la par de la inflación es, bueno, ¿para qué las subo si después la inflación va a bajar? Pero ya nos tenemos que empezar a cuestionar, bueno, ¿qué pasa si la inflación no baja o qué tiene que pasar para que realmente la inflación baje del 6.80 que vamos a llegar a 6%? Entonces lo que vimos es donde hay un consenso ya de todos los analistas es en la inflación subyacente. Ahorita acaba de salir la última encuesta de Banco de México y pone a los analistas privados esperando que la inflación sea 5% a fin de año. La inflación en agosto nosotros pensamos que va a ser 5%. Entonces la inflación no va a bajar, la inflación subyacente. Entonces las bajas de la inflación tendrían que venir de la inflación no subyacente. Entonces los renglones principales que hay en la inflación no subyacente son los precios de la energía y los precios de las frutas y verduras. Que hace unos momentos platicábamos que sus precios han tenido un comportamiento atípico, ¿no? Sí. Primero, para la energía, o sea, ¿podemos esperar que la energía baje? No. Ahorita acabamos de ver a Harvey. Harvey subió las referencias internacionales de la gasolina y del gas natural, que son referencias en México. Pues nada más para darte un ejemplo, del 25 de agosto a la fecha, la referencia internacional de la gasolina subió $1.34. En México nada más subió 15 centavos. Obviamente va a aumentar el subsidio. Pero pues el gobierno, para bajar los precios de la gasolina, para primero pensar en bajarlos, pues tendría que recuperar su subsidio, ¿no? Entonces, no podemos esperar bajas por ahí. Tendríamos que apostarle a frutas y verduras. Entonces, el problema aquí de las frutas y verduras es de que han tenido un comportamiento atípico este año. Por ejemplo, en lo que va de este año, frutas y verduras, nada más de enero a agosto, han subido 16%. Y en el promedio de los últimos 5 años, de diciembre a agosto, han caído 3.2%. Entonces, realmente hay un cambio climático, ha habido sequías, o sea, se retrasaron las lluvias, ha habido muchos problemas que han puesto para arriba los precios de frutas y verduras. Y tradicionalmente, de agosto en adelante, los precios suben, ¿no? Entonces, aquí está el riesgo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que van a subir que los precios de frutas y verduras de aquí en adelante, o sea, de aquí a fin de año, se van a comportar como siempre, que suben de precio, o van a compensar lo más que subieron a principio de año? Entonces, realmente, para que la inflación baje a 6, le estamos apostando a que baje el precio del jitomate, ¿no? Está complicado. Lo veo complicado, porque si en otros años, pues esa no es la tendencia, pues lo veo complicado, ¿no? Exactamente. Igual lo que ya pasó, pues
ya fue porque el clima no fue favorable y no necesariamente se va a compensar de aquí a fin de año. Entonces, si no baja la inflación, entonces nos vamos a quedar con una inflación anual más alta. De hecho, la última encuesta de Banxico ya subieron la inflación de 6% a 6.25%. Es muy probable que en Finamex pues, hagamos algo parecido. Queremos esperar a que salga este reporte para ver cómo está. Pero sí, bajó el jitomate y subió la cebolla. El aguacate no baja. Acabo de verlo aquí, lo acabas de poner, que sigue en 90 pesos. Y si no baja, pues también tenemos que cuestionar si Banxico hizo bien en no subir las tasas apostándole a que la inflación va a bajar, porque si no baja, pues ya te quedaste. Entonces no vamos a llegar al pico de inflación en este reporte que pues se ve muy difícil, pero ya 6.80 ya está muy alto, ¿no? Entonces eso va a hacer que las negociaciones salariales exijan un salario más alto, están las presiones de NAFTA para subir, seguramente eso se va a meter en las negociaciones del salario mínimo, ¿no? A lo mejor esa es una parte de la negociación, bueno, subo el salario mínimo, que de todas maneras ya sí va a subir, y entonces ahí te quedas, ¿no? Entonces un círculo vicioso. Sí se ve que la inflación está teniendo problemas y Banxico pues está con una apuesta muy riesgosa porque está basado en que baje el jitomate. No estimaba esto Banxico, digamos. Pues no estimábamos esto, no estimábamos lo de Harvey, que presionaba los precios de la gasolina, de los combustibles. Y entonces las dos están actuando en contra y han hecho que el pico sea más alto y posiblemente no sea este mes, ¿no? Bien, pues habrá que ver este reporte del jueves y seguirlo monitoreando y por supuesto pues las próximas previsiones y las medidas que se tomen por parte de Banco de México en política monetaria y lo estaremos platicando contigo. Muchas gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex. Muy buenas tardes. Gracias. La mayor cadena de tiendas departamentales de Finlandia, Stockmann, aceptó instalar Alipay de China como uno de sus métodos de pago. La medida es considerada un hito para el reconocimiento de la plataforma china de pagos móviles en Europa. La directora comercial del gigante minorista Anna Salmi vendió un par de tarros de vidrio a Jin Wei, director de finanzas de la compañía finlandesa de pagos móviles iPasi, socio de Alipay en Finlandia. En tan solo unos segundos, Jin logró escanear el código de barras y confirmar el pago. Parte del acuerdo es ayudar a los clientes con conocimiento previo. ¿Qué tenemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué servicios tenemos? Ojalá que en alguna etapa haya incluso un menú de diálogo por el que los clientes puedan ser atendidos. También se trata de manejar las expectativas y de tenerlas en el nivel adecuado. Ojalá que haya retroalimentación. Eso nos ayudaría a desarrollar nuestros servicios para ajustarlos más a los turistas chinos. Los turistas chinos son el segundo mayor grupo nacional en Stockmann luego del vecino Rusia. Ahora que el nuevo sistema está activo, los empleados recibirán una capacitación interna para adaptarse a este método de pago que pronto estará en operación. Salmi espera que el lanzamiento de Alipay en la emblemática tienda departamental del centro de Helsinki se realice a mediados de septiembre. Creo que China está mucho más avanzada en pagos móviles, básicamente porque el ecosistema chino ha sido capaz de superar a los actores tradicionales y desarrollar un sistema completamente nuevo, pero Europa Occidental sigue actuando sobre el sistema tradicional. En tanto, los pagos móviles chinos son algo que se hace como debiera hacerse desde el principio. Realmente creo que este enfoque está llegando ahora a Europa y también a Finlandia gracias a este tipo de cooperación que tenemos con Alipay. Con cerca de 600.000 clientes y 30% de participación de mercado, iPasi se ha convertido en el mayor operador de pagos móviles de Finlandia, con una visión de expansión a toda la zona nórdica. A inicios de este año, la aerolínea nacional Finnair activó Alipay en su vuelo de Shanghái a Helsinki, con lo que se convirtió en la primera línea aérea en ofrecer a bordo el sistema de pagos en línea. Con información de la oficina en Helsinki, Finlandia, Noticias Xinhua. Un trago con sabor futurista. Tipsy es un robot barman, capaz de tomar trozos de hielo, seleccionar una botella, agitar una mezcladora y volcar el contenido en un vaso de plástico sin derramar ni una gota. El propietario del bar lo define antes que nada como una atracción. La primera cosa que les dije a mis empleados cuando abrimos fue: estos robots están para distraer, pero la gente volverá solo por ustedes. No quiero perder la naturaleza humana, las buenas relaciones entre los humanos, eso nunca cambiará. La idea se aplica en Estados Unidos, pero también en Europa y en Japón. Y como todo, tiene partidarios y detractores. Esto es el futuro, los robots son parte de nosotros, así que necesitamos un poco de esto. Quiero decir, necesitamos la mitad de nosotros y la mitad de ellos. Lo apoyo, sí.
El trabajo del barman es realmente humano. Ir a beber algo cuando hay alguien detrás del mostrador es bastante más simpático. Creo que la experiencia aquí es más de reír y colocarse en una dimensión un poco futurista. Aunque expertos admiten que muchos puestos de trabajo desaparecerán por la automatización, creen que la tarea de los barmans humanos no desaparecerá. Y es que hay muchas cosas que estas máquinas no pueden hacer, como hablar con los clientes o decidir cuándo alguien ya no debe beber más. Perfect. Yo creo que América del Sur probablemente experimentará una ola de buen impacto en sus negocios a corto plazo. Creo que en este momento, cuando estamos considerando los mercados emergentes, la mayor barrera es la fuerza del dólar estadounidense. Hola, hoy Dukascopy TV está en Nasdaq en Nueva York. Ahora tendré una conversación con Jeff Larosque, que es el director gerente del Departamento de Inteligencia de Mercado en Nasdaq. Jeff, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer. ¿Podría contarnos un poco sobre la historia del Nasdaq? Seguro. El Nasdaq tiene una historia muy interesante de la que estamos muy orgullosos. Cuando empezamos a operar en los años 70 como bolsa de valores, fuimos la primera plataforma orientada a la tecnología. A lo largo del tiempo, nos evolucionamos muy bien en los mercados y las otras bolsas de valores comenzaron a replicar eso en sus plataformas. El 99% de todo el volumen de trading de acciones aquí en Estados Unidos se hace por medio de plataformas de tecnología informatizada. Todo está funcionando muy bien, que otras bolsas en todo el mundo compran en nuestra plataforma y realmente sentimos que tenemos una oferta muy buena. Parece que todo nos está funcionando muy bien. Y con respecto a la burbuja de tecnología, en términos a la burbuja de tecnología, nosotros tenemos conocimiento de que los precios de las acciones quedaron rápidamente muy inflamados, pero nosotros nos recuperamos muy rápido. Algunas personas sugieren que en este momento estamos experimentando una burbuja tecnológica, pero realmente estamos observando un movimiento al alza gradual en las acciones y valores. Así que no creo que ahora experimentamos la misma burbuja tecnológica que teníamos cuando las empresas se volvieron públicas. Ahora ocurre sobrecompras demasiado rápido. Es por eso que en ese sentido no creo que la situación es similar. Además, las equidades están negociándose a máximos históricos. Este es un periodo interesante para estar presente en el mercado. Comenzamos observando que los flujos de fondos retornan y ciertamente eso es una señal de confianza en los mercados de Estados Unidos. ¿Cuáles son sus planes para el resto del mundo, especialmente para los mercados emergentes? En los años 2010-2011, los mercados emergentes tuvieron un gran aumento. Estados Unidos se convirtió en el líder global en términos de rendimiento de las acciones. Nosotros vimos empresas muy buenas que se han vuelto públicas en Estados Unidos, especialmente en el Nasdaq, y las mismas realmente se desarrollaron fuertemente en los últimos tiempos. Es una buena sensación ver a una empresa de China venir a Estados Unidos. Estamos muy entusiasmados con la exposición al mercado de capitales y podemos ver un buen desempeño de sus acciones. Hemos visto a JD.com, Weibo. Esos nombres son icónicos en todo el mundo y están negociando muy bien en Estados Unidos.
¿Y qué nos puede decir sobre los negocios en América del Sur? América del Sur probablemente experimentará una onda de buen impacto en sus negocios a corto plazo. Creo que en este momento, cuando estamos considerando los mercados emergentes, el mayor obstáculo es la fuerza del dólar estadounidense. El año pasado vimos un gran aumento en el dólar estadounidense. Pasamos por un ligero retroceso, de modo que ese será el mayor obstáculo en términos de comercio entre países de mercados emergentes y Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre el mercado brasileño? Como ya había dicho, ellos experimentaron un gran periodo de tiempo y ahora estamos pasando por un ligero retroceso. Cuando se trata de las empresas que vienen de Brasil, yo solo anticipo grandes cosas. Tenemos conocimiento que en este momento las empresas de orientación tecnológica de Brasil están dominando los titulares y las empresas aquí en Estados Unidos están teniendo eso en cuenta. Y con respecto a las acciones de mejor desempeño en el Nasdaq, tenemos conocimiento que el S&P aumentó 8-9% en el año hasta la fecha, pero el mayor motor ha sido las acciones de tecnología. El índice Infotech S&P aumentó alrededor del 20% en el año hasta la fecha y tal vez fue impulsado por los mayores nombres icónicos como Apple, Facebook, Netflix, Alphabet, que tuvieron óptimo desempeño en el año hasta la fecha. Y ahora notamos que ellos asumen todo el control. Los mercados de Estados Unidos vieron alguna ventaja en respuesta a las elecciones de Estados Unidos y tuvieron un aumento hasta finales de 2016. Además de eso, vimos un rally que comenzó a ralentizar, pero ahora las acciones de tecnología están aumentando y son los líderes del mercado. Desde la crisis financiera de 2008, las acciones de tecnología han tenido un desempeño con ganancias registradas durante 9 años consecutivos, ya que los mercados continúan avanzando. En general, parece que los movimientos de los mercados están siendo impulsados por las acciones de tecnología. Por otra parte, es muy interesante ver lo que está ocurriendo en esta área. El negocio principal de las empresas icónicas tiene un rendimiento muy bueno, pero también es muy agradable ver las empresas emergentes que también están creciendo en el área de la seguridad cibernética, automotriz, Internet. Los ingresos de los negocios de este tipo están aumentando. Tal vez los mismos están representados en sus informes de ganancias. Por lo tanto, en el último trimestre pudimos ver un periodo de óptimos informes en acciones de tecnología que confirma un desempeño sabio en el espacio tecnológico. El año pasado el gran motor fue el EMEA, pero creo que ahora los rendimientos han asumido y es un papel muy especial. Creo que ese será el verdadero catalizador en el rendimiento de la tecnología el próximo año. En su opinión, ¿qué es lo que los inversores buscan y a su vez esperan de esas empresas? Bueno, ellos esperan grandes cosas. Cuando usted invierte en una empresa cada trimestre, usted por lo general espera grandes resultados. Ellos siempre quieren que sus directrices sean más grandes. Siempre que una empresa relata sus resultados, a la vez están ansiosos para que las declaraciones sean más optimistas en lugar de un sentido bajista. Esas son las visiones de los inversores. Ellos desean saber cuál es el panorama de futuro para la empresa que tienen y que va a causar un crecimiento de las empresas e ingresos. ¿Y cuáles son los principales desafíos en su área aquí en Nasdaq? Bueno, estoy involucrado en el área de inteligencia de mercado. Nuestra responsabilidad es ayudar a las compañías públicamente negociadas a descubrir cuáles son los catalizadores en el desempeño de sus acciones. Nosotros queremos que los empleados de las varias empresas con las que estamos hablando, sea SEO o CFO, se centren a diario en la gestión de sus empresas, en lugar de monitorear el precio de las acciones. De eso nos encargamos nosotros y también les proporcionamos información de nuestras investigaciones. Pero ya que los mercados operan en este momento, no tenemos la posibilidad de analizar todos los negocios por causa de los bad pools. En ese sentido,
Probablemente la mayor barrera es descubrir lo que está sucediendo y lo que no se puede ver. Tenemos una red de casi todos los bancos y mesas de operaciones, por lo que cuando hablamos de obtener información, podemos decir que tenemos una buena red para eso, por lo que proporcionamos la información a las empresas, respondiendo a las cuestiones que son importantes para ellos. ¿Y cuáles son los planes para los próximos años? Ciertamente anticipamos más IPOs. Tenemos conocimiento de que el flujo de las IPOs será bastante fuerte y algunas grandes empresas están pensando en hacerse públicas. Entonces, el próximo año esperamos algunos IPOs, así como en los próximos. El 2017 no fue tan fuerte como esperábamos al principio. Sin embargo, recientemente vimos que las cifras empiezan a aumentar y creo que en el segundo semestre del 2017 y 2018 las cifras serán bastante fuertes en términos de IPO. ¿Y cuántas empresas ustedes tienen ahora en el Nasdaq? Bueno, ahora tenemos más de 3,000 empresas, pero el número cambia todos los días. En el Departamento de Inteligencia de Mercado, siempre estamos disponibles para servir y ayudar a esas empresas. Además, es necesario destacar que ya que una empresa pública es muy diferente, hay muchas cosas regulatorias que deben cumplirse y nosotros les ayudamos en eso. Y para terminar, díganos por favor cuál es el porcentaje de las empresas estadounidenses listadas en NASDAQ. Yo diría que más del 75% de los títulos y acciones que listamos en Nasdaq están basados aquí en Estados Unidos, pero hay un 25% que están ubicados fuera de Estados Unidos, por ejemplo, China, Brasil y países de Europa. Estamos bien representados en todo el mundo con nuestras empresas. En el futuro, ¿ese porcentaje puede cambiar o no? Claro, pues las empresas crecen en los mercados emergentes y como ya mencioné, ese número ciertamente puede inclinar la escala un poco más. Pero obviamente es necesario tener una economía favorable para un aumento de ese tipo. Por ejemplo, si en algunos de esos mercados emergentes la economía crece, entonces es posible que esas cifras se hagan más grandes. Incluso hasta podrá aumentar un 25%, tal vez hasta 50%, pero es muy cierto que eso ocurra de esa forma. Jeff, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue un placer, gracias. Luciana Miranda para Dukascopy TV. Turquía no debe ser miembro de la Unión Europea. Son palabras de Angela Merkel. La canciller alemana ha sido tajante al decir que quiere que la UE deje de negociar la adhesión con Ankara. Merkel se ha servido del debate con su rival por la Cancillería, el socialdemócrata Martin Schulz, para mostrar una posición muy beligerante hacia la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. No obstante, la líder conservadora pidió que esa ruptura del diálogo se lleve a cabo con cautela y en común acuerdo con los otros socios comunitarios. Ese paso debe darse con precaución, afirma, porque la mitad de los turcos cuentan con nosotros y no quiero romper las relaciones diplomáticas con Turquía solo por nuestras batallas electorales o para intentar desmarcarme. La cuestión de los derechos humanos en Turquía se ha convertido en un tema central de esta campaña electoral. Berlín y Ankara multiplican los puntos de fricción, principalmente porque 12 ciudadanos alemanes están presos en Turquía por presuntas razones políticas. Si los ciudadanos alemanes que están detenidos en Turquía no pueden tener garantías de que Alemania va a protegerles porque hay un gobernante autocrático que arresta arbitrariamente a las personas, entonces hemos llegado a un punto en el que la República Federal de Alemania tiene que detener las negociaciones de adhesión, coincidió en pedir Schulz. Tampoco la espinosa cuestión de los refugiados sirvió al socialdemócrata para marcar diferencias con Merkel, quien según los sondeos refuerza su posición de favorita de cara a unas elecciones en las que aspira por cuarta vez a la reelección. Y tenemos reporte Trump, se pospuso del viernes para hoy contigo. Cuéntanos, Javier Tello, adelante.
Carlos, buenos días. Ana, Enrique, buenos días. Esto de DACA yo creo que es parte de toda una estrategia, creo yo, de Donald Trump de polarizar con temas, llamémosle, culturales. Tanto lo de las estatuas como los transgénero en el ejército, DACA, y yo incluiría en esta lista lo del perdón del juez Arpaio. Sí. Es decir, son temas que polarizan a la comunidad americana, que polarizan a los propios partidos, dentro de los partidos este tema polariza, y Trump lo está usando para dividir y generar un ambiente de conflicto en Estados Unidos que él piensa lo beneficia electoralmente. Y el caso de Arpaio para mí lo retrata a la perfección. Yo creo que el perdón de Arpaio retrata a Trump a la perfección, retrata su populismo, retrata su nativismo y retrata su autoritarismo. El populismo en el sentido de que solamente un populista podría argumentar que Arpaio defendió a su pueblo, es decir, porque opera con una concepción de pueblo que es una parte del total. Claro. ¿No? Su nativismo solamente si tienes una visión etnocultural de quién es americano, puedes pensar que Joe Arpaio es un héroe. Y su autoritarismo porque el decir que las cortes se equivocaron o descalificarlas y despreciarlas de esta manera es quitar el gran contrapeso que existe para que no se exceda la autoridad al aplicar la ley. Entonces vemos en este perdón de Arpaio un retrato perfecto de quién es Donald Trump. Y es por supuesto digamos, como lo argumentó, es absolutamente ofensivo, ¿no? Bueno, además, sí. O sea, además de todo es absolutamente ofensivo con toda esta comunidad, por ejemplo, de jóvenes. Se ha documentado además, por supuesto, todo lo que ha hecho con los migrantes, son prácticamente campos de concentración los que tenía ahí, ¿no? No, bueno, es culpable de muchas muertes en custodia, gente que murieron en su custodia de la manera más espantosa. ¿Tenemos caricaturas? Claro que sí. Vamos. Con lo de las inundaciones en Houston, pues la primera es que tiene que ver con esto. Aquí afuera hay un par de osos polares muy enojados que quieren hablar con usted, señor presidente. Cambio climático. ¿No? Cambio climático, sí, hay dos de cambio climático. La segunda también, el verdadero niño ya es más problemático que cualquier otro. No cree en el cambio climático y eso sí es un problema serio. La siguiente es la capacidad de concentración del presidente, es lo que dura un granito de arena en caer. No es muy largo ese tiempo, preocupa. Y lo peor de todo es que, bueno, podría no tener mucha capacidad de poner atención, pero su equipo es un desastre. También. Y finalmente camina y no avanza. Eso sí es un problema serio, yo creo que en un sentido político para Trump. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y miren, noticias internacionales. Le cuento que Estados Unidos asegura que Norcorea está buscando guerra y advierte que se van a defender. Luego de que Corea del Norte realizara este domingo su sexta prueba nuclear al lanzar un misil intercontinental, Estados Unidos advirtió que las naciones que comercien con el país serán consideradas por Washington como sus ayudantes. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió esta mañana y aplicó nuevas sanciones al régimen norcoreano. He wants to be acknowledged as a nuclear power. But being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten others. Nuclear powers understand their responsibilities. Kim Jong-un shows no such understanding. His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war. Corea del Norte se ha convertido en una gran amenaza y una vergüenza, y sus palabras y acciones continúan siendo muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos. Eso escribió Donald Trump en Twitter luego de esta prueba nuclear. Corea del Sur, por su parte, planea con Washington desplegar aviones y bombas en la península coreana, esto como respuesta al ataque de Pyongyang. Esta sexta prueba nuclear que realizó Corea del Norte es la más potente hasta la fecha. El misil balístico intercontinental que lanzó tuvo una fuerza equivalente a 100 kilotones de dinamita, que es y podría ser la responsable del temblor de 6.3 grados en Corea. El misil también podría tener un alcance de más de 6,000 kilómetros y fue casi 7 veces más potente que la bomba lanzada por Estados Unidos en Hiroshima en 1945. ¿Qué más hay en el mundo? Irán Hurtado, voy contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. El diario independiente de Camboya Daily publica este lunes su último número antes de cerrar por una supuesta deuda con la Hacienda de Camboya.
y acusa al gobierno del primer ministro Hun Sen de encaminarse hacia una dictadura. El periódico, fundado en 1993 y uno de los 2 diarios publicados en inglés en Camboya, anunció el domingo su cierre en una carta en la que rechaza las acusaciones difamatorias e infundadas del gobierno. El Ministerio Camboyano de Finanzas dio de plazo hasta este lunes a los responsables del medio para afrontar una deuda de más de 6 millones de dólares, calificada por los administradores como astronómica y basada en declaraciones falsas. En su última edición, The Cambodia Daily saca en su portada el arresto la víspera del líder opositor Kem Sokha, con el titular Descenso en la dictadura absoluta. El cierre del diario se produce durante el refuerzo de la presión gubernamental contra la oposición, a menos de un año de las elecciones generales previstas para el 29 de julio de 2018 y 2 meses después de perder posiciones en las elecciones locales. El gobierno venezolano entregó este lunes notas de protesta a los embajadores de España, Reino Unido, Italia y Alemania ante Venezuela, al observar intromisión de los diplomáticos y autoridades de esos países en asuntos internos del país. Convocamos a estos embajadores, les entregamos una nota de protesta formal, enérgica, contundente por las intromisiones, por sus conductas en Venezuela, entrometiéndose en problemas internos de Venezuela, así como también hacia las autoridades de sus países que han emitido opinión al respecto. El sábado pasado, los embajadores de Alemania, España e Italia acompañaron a Lilian Tintori, esposa del referente opositor Leopoldo López, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cerca de Caracas, cuando ella pretendió salir del país para entrevistarse con mandatarios europeos. Tuvimos que hacer esta convocatoria con carácter de urgencia, dadas las intromisiones permanentes de estos embajadores y de sus gobiernos en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, en el funcionamiento de su democracia, en el funcionamiento de sus poderes públicos. Sobre Tintori pesa un proceso de investigación, tras haberse hallado una suma alta de dinero en su vehículo. Los países del mundo que quieran colaborar con la democracia venezolana, bien pueden hacerlo mediante el apoyo al diálogo nacional y mediante la ayuda que puedan prestar al encuentro entre las partes y no a la parcialización por una de las partes. Lilian Tintori es investigada por el hallazgo en su vehículo de 200 millones de bolívares, unos $60,000 en efectivo, cifra que la activista alegó estaba destinada a pagar gastos médicos de su abuela. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. De compartir viaje por carretera a compartir vuelo, al más puro estilo Uber, Wingley ofrece sus servicios en Francia, Alemania y Reino Unido. Se trata de una empresa que conecta a los pasajeros con los pilotos de pequeñas aeronaves, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares. La idea no es ofrecer vuelos de largo recorrido como las aerolíneas tradicionales, sino de ofrecer otros servicios y aprovechar los más de 400 pequeños aeródromos que, por ejemplo, existen en Francia, declara Bertrand-Jacques Cornu, cofundador de la compañía. La plataforma ofrece vuelos entre diferentes localidades no muy lejanas y excursiones turísticas. En la página web se pueden encontrar vuelos de media hora de duración por 40 euros por persona. Son realmente asequibles, afirma este cliente parisino. Para la compañía la seguridad es lo más importante. El viaje queda anulado si las condiciones climatológicas son desfavorables. El presidente chino Xi Jinping mantuvo este domingo un encuentro bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la ciudad suroriental de Xiamen, poco después de que se conociera la 6ª prueba nuclear de Corea del Norte. En la reunión, los dos mandatarios acordaron mantenerse en contacto y coordinarse para lidiar con la nueva situación creada por el test nuclear, y coincidieron con la necesidad de seguir con el objetivo de una península de Corea desnuclearizada. El presidente Xi pidió además a Putin esfuerzos conjuntos para promover la paz y el desarrollo mundial, a lo que el mandatario ruso contestó que harán todo lo que esté en sus manos para que la cumbre se celebre al más alto nivel. Pekín pidió a Pyongyang que respete las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, deje de tomar decisiones equivocadas y vuelva de forma real al camino del diálogo. Rusia, por su parte, consideró el test norcoreano como una seria amenaza para el mundo e insistió en que todas las partes implicadas en el conflicto en la península de Corea deben volver a conversar.